Mi esposo piensa que estoy siendo fría, pero no entiendo por qué. No tengo ninguna obligación de ayudar a mi cuñada, especialmente cuando ni siquiera intenta ayudarse a sí misma. Sin embargo, él me regaña a mí en lugar de a ella. Soy una mujer trabajadora de 40 y tantos años que vive con su esposo y nuestra hija, que está en segundo año de secundaria. Ella se ha convertido en una niña obediente y considerada. A pesar de algunos problemas en nuestra vida familiar, intentamos mantener un hogar tranquilo por su bien. No queremos alterar su entorno por nuestros propios problemas. Aún así, mi esposo ya es bastante difícil de tratar y lo empeora al cargar con más problemas, especialmente los de mi cuñada. Cada vez que ella pelea con su esposo, viene corriendo a nuestra casa y se queda hasta que su esposo se disculpa y viene por ella. Al principio de su matrimonio, las peleas terminaban en un día, así que no era tan grave, pero ahora, después de 10 años de casados, mi esposo dice cosas como, vamos a cuidarla hasta el fin de semana. Es ridículo, tiene más de 30 años, pero no ha madurado en lo absoluto y sigue repitiendo los mismos comportamientos de su juventud. Cada vez que se queda con nosotros, desajusta nuestras vidas, aumenta nuestros gastos y desequilibra todo. La única parte positiva es que es un mal ejemplo para nuestra hija, quien dice cosas como, no quiero crecer y ser como ella. Pero mi cuñada no tiene vergüenza de ser una carga. No hace absolutamente nada mientras está aquí, no ayuda en la casa, no paga nada, no colabora en lo más mínimo. Actúa como si fuera una invitada, preguntando cosas como, ¿qué hay de comer? Como si fuera normal que yo la atienda, incluso cuando estoy corriendo para ir al trabajo. Ya me cansé, le dije calmada pero firmemente, no eres una niña, haz tu propia comida, si usas algo del refrigerador, págalo. Es frustrante estar alimentando a mi cuñada aprovechada, ella nunca hace nada por sí misma y, por supuesto, no toma mis sugerencias con agrado. En lugar de eso, pone los ojos en blanco y grita, ¿qué actitud? Se lo diré a mi hermano. Déjenme recordarles, tiene más de 30 años, está casada, no tiene hijos y es completamente dependiente de los demás. La persona de la que más depende es mi esposo, quien tampoco ayuda mucho. Cuando ella se queja con él, dice cosas como, ¿por qué no le compras unos panes o algo? Yo respondo calmadamente, ¿por qué no los compras tú con tu mesada? Él hace una mueca y me acusa de ser fría. Es ridículo. Mi cuñada tampoco contribuye en las labores del hogar. Cuando su estadía se alarga, arroja su ropa interior sucia al cesto de la ropa, asumiendo que yo la lavaré. Ni siquiera se molesta en preguntar. Simplemente da por hecho que lo haré, pero creo que es justo que no lo haga. Le dije firmemente, lava tu propia ropa interior. No soy tu madre, y esta no es tu casa. Eres una mujer adulta, así que encárgate de ti misma. En lugar de hacerlo, corre con mi esposo para quejarse, y él responde con comentarios inútiles como, no es gran cosa lavarla. No, parece desesperado por impresionarla, pero no entiende el punto. No se trata del tiempo o esfuerzo, se trata del descaro. Le sugerí, ¿por qué no le dices que lave su ropa interior en el baño? No es una niña, pero mi esposo me desestima y me llama de corazón frío otra vez. Tratar con él ya es bastante agotador, pero traer a su problemática hermana a nuestra casa solo añade más tensión. Siento que él está tratando de arruinar nuestra vida familiar en lugar de protegerla. No entiendo por qué me llaman fría. Solo estoy diciendo lo obvio, ninguna mujer adulta debería depender de alguien más para lavar su ropa interior. Incluso nuestra hija, que aún es joven, se encarga de su propia ropa porque no quiere mezclarla con la de su papá. Cuando señalé esto con una mirada severa, mi esposo se quedó callado. Mi esposo nunca regaña a su hermana, así que su comportamiento solo empeora. Un domingo, mientras mi hija estaba sentada en el sofá viendo televisión, mi cuñada irrumpió después de otra discusión con su esposo. De manera grosera dijo, muévete, estorbas, y pateó el brazo de mi hija para apartarla. Probablemente solo quería acostarse en el sofá, pero esto fue la gota que derramó el vaso. Hasta ahora había ignorado sus payasadas, pero usar violencia contra mi hija era imperdonable. Me interpuse entre ellas, protegiendo a mi hija, y grité, ¿qué te pasa? Ya es suficiente con que te metas a nuestra casa y actúes como si fuera tuya, pero lastimar a una niña es inaceptable. No voy a permitir que alguien que lastima a mi familia se quede aquí, sal de inmediato. Toda la frustración que había estado reprimiendo, hacia ella y hacia mi esposo, salió de golpe. Mi cuñada se quedó atónita al principio, pero luego su enojo empezó a notarse. Justo cuando estaba a punto de hablar, mi esposo entró y trató de calmar las cosas diciendo, ya. Ella se quejó y se sentó en una silla, pero yo no iba a dejar esto así. Dejé claro, hablando firmemente frente a ambos, no estoy bromeando.
Estoy cansada de que tu hermana arruine nuestras vidas. No es bueno para nuestra hija tener a alguien como ella cerca. Devuélvela a su casa ahora mismo y no dejes que vuelva. Mi esposo intentó calmarme, pero yo no iba a ceder. La raíz del problema era que él consentía a su hermana, y eso tenía que parar. No le gustó mi tono y, enfurecido, me empujó, soltando: ¿así es como le hablas a tu esposo? La fuerza que usó me tomó por sorpresa, y tropecé hacia atrás contra un estante. Un reloj pesado cayó sobre mi hombro, causando un dolor agudo. Mi hija gritó y corrió a ayudarme, pero a mi esposo no le importó. En cambio, dijo fríamente: si esto te enseña una lección, deberías reflexionar, y salió de la habitación. Mientras tanto, mi cuñada estaba ahí, sonriendo con burla, disfrutando claramente del caos. No podía soportarlo más. Mi esposo no solo era un problema por su hermana, él era un problema por sí mismo. No podía mantener un trabajo, renunciaba cada vez que las cosas se ponían difíciles. Su trabajo actual era un puesto de medio tiempo que pagaba menos que un salario de entrada. Ni siquiera podía pagar sus préstamos estudiantiles, así que yo los había estado cubriendo. Hice que firmara un pagaré, pero aún así, era yo quien sostenía el hogar, trabajando y pagando todas las cuentas. A pesar de eso, nunca me valoró. Actuaba con derecho, arrogante y completamente ajeno a sus propias fallas. Si no podía entender sus responsabilidades, tendría que hacer que las entendiera. Decidí divorciarme de él. Fui al hospital, obtuve un certificado médico para documentar mi lesión y preparé los papeles de divorcio. Me sentía mal por mi hija, pero cuando hablé con ella, me sorprendió al estar de acuerdo. Me dijo: quiero ir contigo, mamá. Eso me dio la fuerza que necesitaba. Confronté a mi esposo con los papeles del divorcio. Entró en pánico y trató de razonar conmigo, diciendo: cálmate, tenemos una hija, ¿no podemos al menos esperar hasta que sea adulta? El divorcio no es bueno para su educación. Le grité: no es bueno para su educación que ignores el comportamiento de tu hermana, ni siquiera te importó cuando la patearon, has fallado como padre en todos los sentidos. El apartamento en el que vivíamos lo había comprado yo. Estaba a mi nombre. Después de todo lo que pasó, le dije a mi esposo: te he dejado quedarte aquí demasiado tiempo, ¿por qué no te vas a vivir con tu hermana? Lo eché. No estoy segura de lo que le pasó después, pero empaqué sus pertenencias y las envié a la casa de mi cuñada. De todos modos, no tenía mucho que llevarse. Las negociaciones del divorcio se alargaron porque mi esposo se resistía a la compensación que pedí. Eventualmente, se rindió y aceptó el divorcio cuando reduje la cantidad. A cambio, le hice renunciar a su parte del apartamento y perdoné la deuda que tenía conmigo. Aunque el asunto está resuelto, no tengo intención de perdonarlo ni a él ni a su hermana por todo lo que me hicieron pasar. Si puede pagar su parte del acuerdo o no, quiero que entienda las consecuencias de sus acciones. Si trabaja duro y deja de depender de los demás, estará bien. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que lo consentí demasiado, y probablemente por eso también indulgió tanto a su hermana. Necesito reflexionar sobre mi parte en permitir que esto sucediera. Por el lado positivo, mi hija está creciendo como una persona fuerte e independiente, mucho más de lo que cualquiera esperaría dadas nuestras circunstancias. Por eso, tengo que agradecerle a mi esposo por al menos darme a nuestra maravillosa hija. Gracias por leer hasta el final.